ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos, tu cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y dice algo muy importante, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Entonces, el conocimiento de su voluntad te va a hacer entender que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Pero para poder llegar a conocer su voluntad, nosotros necesitamos ser transformados y no conformarnos a este siglo. Porque este siglo, este tiempo, como en los tiempos anteriores, esto cuando fue escrito por el autor del libro de los Romanos, Roma era un auténtico desastre. Nos podemos quejar de cualquier país. Roma era peor. Roma era algo peor que Sodoma y que Gomorra. Peor que Sodoma y que Gomorra. Era algo inaudito. Era algo que hoy en día, si lo viéramos, estaríamos escandalizados de lo que se vivía en Roma, de lo que hacían los gobernantes en Roma, de cómo vivía esta sociedad, ¿verdad? Y Pablo, el autor, ¿no?, de Pablo, de esta carta, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de tu entendimiento, de modo que compruebes cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida, ¿verdad? Entonces, qué importante es que conozcamos su voluntad. A veces incluso vamos a pasar por situaciones difíciles, incluso a veces, pero cuando tú confías en su voluntad, cuando tú conoces qué es su voluntad, vas a poder comprobar esto, que es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta para tu vida. Otro aspecto de su voluntad es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida santa, una vida de santidad. Podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dios quiere que vivamos una vida santa. ¿Sabemos lo que significa la palabra santidad? Apartados. La palabra santo significa separados, apartados. Y a mí me gusta, como no podía ser de otra manera, ¿no?, la palabra de Dios, cómo Jesús ora por nosotros en el monte de Getsemaní. Dice, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer. Estaba hablando por nosotros. Y decía, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas. Que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Verdad? Dios quiere que llevemos una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir. Y esa es su voluntad. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la primera parte dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. Y aquí, cuando habla de fornicación, no está hablando solo del acto sexual, porque luego sigue hablando de tener solo una esposa, pero aquí, esta palabra fornicación, no está dirigiéndose solo al acto sexual, se está refiriendo también al acto espiritual, a que no adulteremos con el mundo, a que no adulteremos con la carne, con las cosas que el mundo nos ofrece, porque al final ese adulterio nos va a llevar a una separación. Esta semana escuchaba a alguien que decía, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Es así o no? Dice Romano, no, pero hay una cosa que Dios no creó. Hay una cosa que Dios no creó. ¿Qué es? El pecado. Dios no creó el pecado. Y eso es lo que te puede separar de Dios. Entonces, cuidado, porque el pecado nos separa de Dios. Porque cuando fornicamos con el mundo, nos separamos de Dios. Entonces, cuidado con esto. No hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni todo lo que dice ahí el apóstol. ¿Verdad? Pero hay una cosa que Dios no creó. Porque Dios es, ¿cómo es Dios? Santo. ¿Sí o no? ¿Dios es santo o no? Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado.
¿verdad? Entonces, cuidado cuando jugamos con estas cosas. Dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada día hay una santificación. Dice, creed en vuestra santidad, en el temor de Dios. Que haya un crecimiento en nuestra santidad, ¿verdad? Que haya un crecimiento de santificación. Y si seguimos en el versículo Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice, Pablo sigue orando por la iglesia, sigue pidiendo, y dice, pero Pablo pide para que seamos llenos ¿de qué? De toda sabiduría. De su voluntad en toda sabiduría. Aquí, sabiduría se refiere a que seamos llenos con todo el conocimiento de Dios. Y ¿sabes qué? Yo sé que todos nosotros estamos recibiendo palabra de Dios cada domingo. ¿Sí o no? Estamos escuchando. A veces no es fácil, a veces es dura. Yo sé que en nuestras casas leemos la palabra de Dios. Yo sé que en nuestras casas tenemos nuestro culto familiar, donde leemos la palabra de Dios, donde oramos con nuestra mujer, con nuestros hijos, ¿verdad? Y estudiamos la palabra, y estamos adquiriendo una sabiduría. A esto es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, cuando está diciendo, oramos, oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Estamos adquiriendo conocimiento de Dios. La palabra sabiduría es conocimiento de Dios en este texto, ¿verdad? Hay un versículo que quiero compartir con vosotros, porque realmente ese conocimiento, esa sabiduría, ¿sabéis a dónde nos lleva? Al único lugar donde podemos ir, a Cristo. Nos lleva a Cristo. El crecer en sabiduría, el tener cada vez más sabiduría, nos lleva cada vez más a Cristo. Y si leemos un momento en Colosenses, en el mismo libro, en la misma carta, capítulo 2, versículo 3, dice, refiriéndose a Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. La sabiduría nos lleva a Cristo. Entonces, Pablo está pidiendo por nosotros en Colosenses, está pidiendo por esta iglesia y por nosotros, de que crezcamos en esta manera, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿verdad? Y para terminar, la última petición que hace el apóstol Pablo para esta iglesia es ¿cuál? Y espiritual inteligencia. Y que yo me hacía una pregunta, ¿qué significa espiritual inteligencia? ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿No? Como dice aquí, que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, crecemos en sabiduría, dice, pero en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Y qué significa esta palabra, espiritual inteligencia? ¿Sabéis lo que significa esta palabra? Significa que lo tenemos que aplicar. La inteligencia espiritual es la capacidad que tenemos en Cristo de aplicar, de vivir en el conocimiento que tenemos de Dios. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces es algo que a mí me pasa. Yo conozco la palabra de Dios. Como decía el hermano Nelson, si tú no perdonas, ¿qué? Dios no te va a perdonar, ¿sí o no? ¿Es así o no? Eso es una ley divina, es una ley espiritual. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. ¿Es así o no? Yo lo sé, tú lo sabes. Pero cuando tengo que perdonar, ¿qué? ¿Te cuesta o no? Yo prefiero no verle la cara, así no tengo que perdonarle, ni nada. Si puedo, me separo, no le veo y, ¿sabes? Y a veces sí, perdono, pero ¿sabes qué pasa? Que no olvido. ¿Te pasa a ti o no? Yo perdono, pero no olvido. Y muchos dicen, hombre, es que yo no soy como Dios. Claro, pero queremos ser como Dios, ¿sí o no? Y cuando tú oras, como dice el hermano, y por el poder de Dios y por la gracia de Dios, tú eres capaz de perdonar y de olvidar.
De no estar siempre, cada vez que ves a esa persona en la cara, decir, este me ofendió, este me ofendió, Llega un momento que ya no lo ves así, porque Dios te limpia tu conciencia. ¿Sí o no? Porque Dios limpia tu mente, porque Dios limpia tu corazón. Entonces, aquí cuando Pablo está diciendo, yo te pido por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, está diciendo que podáis aplicar todo lo que estáis recibiendo de parte de Dios. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces nos pasa que salimos por esta puerta y ¿qué? ¿Y qué nos pasa? Que nos olvidamos. Yo me olvido a veces. Y viene la situación donde yo tengo que poner en práctica lo que acaba de decir el hermano, tengo que perdonar. Y lo sé, porque Dios me lo ha mostrado, porque leo la palabra de Dios, pero cuando tengo que hacerlo, no lo hago, ¿sabes? Y eso es que no hay una inteligencia espiritual. Podemos tener mucho conocimiento de Dios, podemos tener mucha sabiduría, pero si no la aplicamos, ese conocimiento, esa sabiduría, no vale, ¿para qué? Para nada. Para nada. Y yo te voy a poner ejemplos. Uno solo. Vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, al final, está hablando y dice, pero yo voy a mostrar un camino aún más excelente. ¿Qué camino es? El camino del amor. Y él empieza a poner una serie de ejemplos. Vamos a leerlo un momento, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 13. Yo os quiero animar en esta mañana. ¿Estáis animados? Yo veo que algunos me están mirando así como... no os enfadéis. Nada, es una broma. Es mi hijo que me está mirando. Fíjate, en el capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. Qué bueno es procurar los dones mejores. Dice que el que quiere diaconado, buena cosa quiere. En la carta de Santiago, bueno, querer responsabilidad en la obra de Dios. Porque Dios te va a bendecir, pero te va a costar. Te va a costar. Algunos solo queremos la posición, pero no queremos pagar el precio. Yo tengo un hermano en España que siempre decía lo mismo, el crecimiento de un cristiano es hacia abajo. No quiere decir que tienes que, pero tiene que decir que tú tienes que ser menos, ¿no? Como decía, ¿quién decía esto? Qué bueno es, Juan el Bautista decía, qué bueno es que yo mengüe y que tú crezcas, Señor, ¿sí o no? Y aquí dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, la preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí vemos el ejemplo de la importancia de aplicar lo que estamos escuchando, de poner en práctica. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos conocer toda la teología, toda la doctrina, pero si no tenemos amor, ¿qué? Si no lo ponemos en práctica, no vale para nada. La vida cristiana es una vida de acción. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente, lo acabamos de ver. Aquí está hablando el apóstol Pablo, pone unos ejemplos y me gusta porque usa 3. 2, dice lenguas angelicales. Si yo supiera todas las lenguas humanas, pero no tengo amor, nada soy. Luego habla de profecías, yo tuviera toda la profecía y la fe. Fíjate, habla de la fe. Yo pudiera tener toda la fe que diría esta montaña, muévete y se movería, pero no tengo amor, nada soy. Dice, si diera, ya habla de algo personal, si diera todas mis cosas y lo repartiera entre los pobres y me quedara sin nada, pero si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. ¿Verdad? Entonces aquí nos está hablando de que la vida cristiana es una vida de acción. No es suficiente el conocimiento.
Tampoco son suficientes las obras. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Una fe viva. ¿Y qué significa tener una fe viva? ¿Cuál es el significado de tener una fe viva? Vamos un momento al libro de Santiago, capítulo 2. Este libro de Santiago es un poco controversial para algunas personas. Yo he conocido a cristianos, bueno, o gente que se llamaba cristiano, que lo tienen tachado, literalmente, de su Biblia. Me lo han enseñado. O sea, no, mira, yo el libro de Santiago y tachado, literalmente. Claro, eso es una herejía, porque toda la palabra de Dios es inspirada y es buena, ¿sabes? Y trae un balance. Pero es que no solo Santiago, esto es una confirmación. Es que Pablo está diciendo, es que Jesús pone el ejemplo del samaritano, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Recordamos el ejemplo del samaritano? Es interesante, ¿no? Usa 3 personajes, ¿sí? Un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita servían en el templo, sabían la ley de Dios, pero ven el problema y ¿qué hacen? Pasan de largo. Pero el samaritano, que era como, este samaritano, fuera, no vale para nada, fíjate, no es judío. Ese cuando vio la necesidad, ¿qué hizo? Fue. Entonces Jesús, ¿no? Pero este libro de Santiago es un poco controversial, yo creo que sobre todo porque habla claro sobre tener una fe viva, de no vivir en una religión, de no conformarnos con tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, sino de tener una inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual significa aplicar, poner en práctica, poner por obra. Y aquí dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿cómo? En sí misma. La fe sin obras es muerta. Yo me hacía hace unos años una ecuación. La fe menos obras igual, ¿qué? Muerta. La fe más las obras igual fruto. Fruto. Y aquí sigue diciendo, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, qué importante es que pongamos por obra la sabiduría y el conocimiento que estamos recibiendo cada día. Que pongamos por obra, que pongamos por práctica. ¿Qué ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué ejemplo? Más literal. Si viene tu hermano, que sabes que tiene necesidad de comida, que sabes que tiene necesidad de abrigo, que sabes que tiene necesidad a lo mejor de pasar esta noche, porque no tiene dónde pasarla, y le dices que Dios te bendiga, hermano. ¿De qué le aprovecha eso? ¿Eso le bendice? No, hermano. ¿Qué le bendice cuando tú le dices, no tienes comida, ven a comer conmigo? ¿No tienes dónde dormir hoy? Ven a dormir conmigo. ¿No? ¿Es así o no? Es así. Poner por práctica. Poner por práctica lo que estamos escuchando, toda la sabiduría y todo el conocimiento que estamos recibiendo. No salir por la puerta, no cerrar nuestras Biblias y luego cuando vemos la necesidad, decir, otro lo hará. Yo no iré, otro lo hará. Y yo no estoy, hay que tener inteligencia espiritual. Nosotros trabajamos en las calles, trabajamos en Bali, en Logan, en Woodridge, en cualquier sitio. Y muchas veces viene gente, me acuerdo un caso, estábamos ahí en Bali y vino un chico y decía, no, mira, es que han ingresado a mi hijo y tengo que ir al hospital, necesito $10 y tal.
así necesitas $10, claro, tú le ves, nosotros sabemos que tenía problemas con las drogas, él quería $10. Y nosotros le dijimos, vale, ¿qué tienes que ir al hospital? Sí, venga, mira, yo tengo ahí el coche aparcado, vamos, yo te llevo. Y él se quedó parado. ¿Me entendéis lo que os quiero decir o no? ¿Entendéis el ejemplo? Él quería $10 para ir al hospital y yo dije, vale, yo te llevo. Yo los $10 no te los voy a dar. ¿Por qué? No se los voy a dar. No porque sea un agarrado, no porque sea tacaño, bueno, un poquillo, pero no porque sea tacaño, sino porque sé que eso lo iba a gastar en droga, o que iba a ir a la esquina a comprar vino. ¿Entendéis o no? Y yo no. Si tú quieres, claro, muchas veces lo hemos hecho, Juan, Damián, ¿verdad? De estar, no, es que no, para comer, para comer, mira, ahí está el, venga, vamos, yo te compro una hamburguesa. Bueno, mira, es que ahora no tengo mucha hambre, ya, no, pero es literal, es verdad. A ese chico cuando dijo, mira, tenemos ahí el coche aparcado, venga, vamos, que te llevamos. ¿Dónde es? En el Prince Alexander, don't worry, come on. Bueno, mira, es que es muy pronto, luego, vale, cuando quieras ir nos avisa, vamos a estar por aquí toda la tarde, toma, un folleto, Dios te ama, Dios te puede cambiar la vida, ¿sí o no? ¿Entendéis? O sea, tenemos que poner por práctica, ¿verdad? Lo que estamos escuchando, con inteligencia, con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, ¿verdad? Poner en práctica, Santiago capítulo 1, nos quedamos en este libro, ya estamos acabando, versículo 22. El 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra puede salvar nuestras almas, es una palabra poderosa. Pero dice así en el 22, pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ésta es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, ¿en qué? En lo que hace. Entonces yo te quiero animar en esta tarde, que vivamos una fe viva, que no nos conformemos, que yo sé, ¿no? Esto es una palabra, no es concreta para nadie, ni para una iglesia, es concreta para mí, ¿sabes? Para lo que nos pasa esto, para los que nos olvidamos, para que rápidamente nos olvidamos de lo que estamos escuchando, para que cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, aunque tenemos conocimiento y sabiduría, no tenemos inteligencia. Recuerda, inteligencia es espiritual. Esta palabra inteligencia tiene que ver con aplicación. Que seas capaz de aplicar todo ese conocimiento que has recibido, que estamos recibiendo por la gracia de Dios, que llevamos recibiendo, algunos desde niños, por parte de nuestros padres, de nuestras familias, que cuando venga la tentación, que cuando venga la situación, la podamos poner en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos, que tengamos una fe viva, no una fe muerta. Recuerda, tenemos que, y yo cuando hablo de aplicar, no estoy hablando solo de aplicarlo para los demás, por supuesto, pero estoy hablando de aplicarlo en nuestras propias vidas también. Cuando tenemos que arrepentirnos, cuando tenemos, como decía el hermano, que pedir perdón, y cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que ser humildes. Qué grande problema es el orgullo en el corazón del hombre, ¿sí o no? Cuántas grandes barreras. Yo cómo me voy a someter a este hombre. Yo por qué voy a obedecer. Yo tengo mi propio entender. Escucha. En la iglesia hay una estructura marcada por Dios, no por los hombres. No por los hombres. Entonces, sé humilde. Pero qué difícil es, ¿verdad? Ser humilde a veces. A mí me cuesta. ¿Sabes qué pasa? Que la palabra de Dios, la Biblia, está escrito para hombres y mujeres como tú y como yo. Hombres y mujeres con problemas, ¿sí o no? ¿Tenemos problemas o no? Pues la palabra de Dios está escrita. A veces escuchas el testimonio de algunos y dices, este ya debió caer de Marte, no tiene ningún problema, es impoluto, blanco como la nieve, nunca tiene una tentación. Bueno, hace poco tuvimos un encuentro con un evangelista, por llamarlo de alguna manera, en Redcliffe,
Él decía que desde que es cristiano no ha vuelto a pecar. Digo, hombre, por favor. Entonces, ¿qué? ¿Vamos en contra de la palabra? Dice que el que dice que no ha cometido pecado, ¿qué? Miente. Pero, radical. No. ¿Pero cuánto hace que eres cristiano? 8 meses. Hace 8 meses que no pecas. O sea, nunca has tenido un mal pensamiento, nunca has tenido una mala acción. Está caído de Marte, ¿no? Será un robot, ¿sabes? Pero nosotros no, nosotros sí tenemos problemas. Y por eso tenemos que aplicar. Yo no estoy diciendo, por supuesto, hacia los demás, pero también hacia nosotros, en nuestra vida. Necesitamos inteligencia espiritual, aplicar todo lo que estamos recibiendo cada día, no solo saberlo. Aquí Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Mira, voy a dejar este punto claro. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, que leemos la palabra de Dios, que somos cristianos, que pertenecemos a esta iglesia, que es una iglesia bíblica, sabemos que la salvación es por gracia, ¿sí o no? Tú no puedes hacer nada para salvarte, nada. Si tú vas a ser salvo, si Dios te ha salvado, es por su gracia. Pero ¿sabes qué? No podemos hacer nada para salvarnos, pero sí hacemos cosas porque somos salvos. Porque Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos por ellas, en ellas. O sea, la salvación no es por obras, no confundas el mensaje. No puedes hacer nada para salvarte, es por gracia, por su cruz, por su sangre derramada en esa cruz, con la que lavó tus pecados, mis pecados y los pecados de todos aquellos que creen en Él. ¿Sí o no? Pero sí, porque somos salvos, obramos. Y cuando vemos la necesidad y cuando a veces vienen situaciones en la vida diaria, cada uno, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, ¿sí o no? Donde tenemos que aplicar y tener inteligencia espiritual, aplicar lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué pedía Pablo esto? En Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos para terminar al versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Para qué necesitamos todas estas cosas? Todo esto por lo que estaba el apóstol Pablo orando por esta iglesia. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para esto es lo que necesitamos, todo ese conocimiento de su voluntad, toda esa sabiduría y toda esa inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor. Dice la primera carta de Juan, dice que el que le ama debe de andar, ¿cómo? Como él anduvo. Usa el verbo pateo, debe patear como él pateó. Debe patear no el balón de fútbol, debe andar como él anduvo, ¿sí o no? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Y esto es un reto en nuestra vida como cristianos, porque nosotros tenemos que tener, y yo quiero tener una fe viva. Yo no quiero vivir en religión, yo no quiero vivir teniendo mucho conocimiento. Te puedo hablar de palabras en griego, en latín, en hebreo. Tenemos hoy en día, gracias a Dios y por la gracia de Dios, mucho material, ¿sí o no? Donde crecemos y un conocimiento, pero dice la palabra de Dios, tened cuidado porque hay conocimiento que envanece. Tenemos que tener un conocimiento que glorifique a Dios. Y esa glorificación va a venir por medio de una inteligencia espiritual que nos lleva a aplicar lo que estamos oyendo cada día. No solo con los de fuera, por supuesto, pero también con los de dentro, en mi casa, con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, en mi negocio, en mi puesto de trabajo, con el necesitado, en la calle. A mí me llama la atención, desde el momento número 1 de la iglesia, incluso estando Cristo, entre los discípulos, ¿qué había siempre alrededor de ellos? Pobres, ¿sí o no? Jesús decía, los pobres siempre estarán entre vosotros. Dice, pero yo no voy a estar siempre en carne entre vosotros, tengo que subir al cielo a ser glorificado. ¿Sí o no? ¿Recordáis? En la primera iglesia en Jerusalén, ya había, yo lo digo así, perdonadme, no estoy hablando pero había gente con necesidad, ¿sí o no? Necesitaban gente para repartir la comida, ¿sí o no? ¿Recordáis o no?
Decía, ¿y cómo era esa gente que servía a las mesas? ¡Wow! Llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y con buen testimonio, no cualquiera, no de cualquier forma. Gente con inteligencia espiritual. Porque las griegas se quejaban ¿de quién? De las judías. En el mismo libro de Santiago dice, esta es la verdadera religión. Que nos acordemos y visitemos a los huérfanos y a las viudas, ¿sí o no? Y allí, ¿sabes de qué está hablando? Está hablando de necesidad. Porque cuando una mujer en aquella época envidiaba, ella no iba a Cinterlín y le daban su pensión, no. Esa mujer se quedaba desvalida. Si no tenía familia, no tenía nada, ¿verdad? Y los huérfanos igual, no había nada. Y aquí Santiago está diciendo, mira, ocupaos del necesitado. Esta es la verdadera religión. Esto es lo que realmente debemos de hacer en una fe viva, con una inteligencia espiritual. Y yo te quiero animar en esta mañana, que pongamos en práctica estas cosas en nuestra vida cada día. No conformarnos solo con saber, con conocer, sino tener una inteligencia espiritual para poder aplicarlo. ¿De acuerdo? Pues gracias, hermanos, por invitarnos. Y es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Yo espero que esta palabra sea de bendición para vosotros, que sea también como un reto de decir, venga, vamos a poner en práctica lo que estamos recibiendo de Dios cada día, en nuestras casas y fuera de ellas. ¿Ok? Amén.